En estos momentos para el crudo, teniendo en cuenta hoy la reunión de la OPEP, primera reunión presencial en Viena desde la pandemia, lo que se está estudiando, lo que tenemos sobre la mesa es esa posibilidad de recorte en 2 millones de barriles diarios y además es una cuestión que vamos también a analizar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con Fernando Moragón, analista de geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, muy buenas. Bueno, y no solo vigilamos el petróleo, que también tenemos bastante más tela que cortar, que hoy tenemos ese octavo paquete de sanciones sobre la mesa. Pero bueno, en primer lugar, Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, Marta. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Bueno, Fernando, primera pregunta. Por seguir hilando un poquito, hoy que tenemos esa reunión de la OPEP, entendemos que un recorte tan drástico como se espera beneficiaría y mucho a la economía rusa. ¿Cuál es el panorama que se abre ahora? Porque además tendríamos una Rusia beneficiada, una Arabia Saudí también contenta y un Estados Unidos pues no tan contento. Efectivamente, es decir, beneficia a Rusia, beneficia a Arabia Saudí y en general a todos los grandes exportadores de petróleo. No olvidemos, y de gas también, pero bueno, es decir, no olvidemos una cosa, que la desconfianza entre Arabia Saudí y Estados Unidos ha ido creciendo en los últimos tiempos, o en los últimos años, y especialmente desde la última visita de Biden, que fue desastrosa a Arabia Saudí. ¿Qué pasa? Que ya no estamos en la época en la que saudíes y norteamericanos iban de la mano con un pacto entre yo digamos, te proporciono el precio del crudo que tú quieras, te subo la producción o te la bajo y así regulo el mercado, que hacían los saudíes, a cambio también nos vendes armamento y bueno, y el dólar como moneda de intercambio internacional. Ese acuerdo, que viene de muy lejos, se ha acabado, o por lo menos está muy tocado, porque hoy decía, por ejemplo, el periódico británico The Spectator, que suerte tiene Rusia, y no solo Rusia, sino Arabia Saudí y otros países, porque la crisis en Occidente, que es fundamentalmente la crisis económica mundial, que se centra fundamentalmente en Europa y también en Estados Unidos, es decir, si digamos, se separan, cuanto más se separen de ellos, de Europa especialmente, mejor para ellos, porque menos les afectará. En este caso, dice The Spectator, Rusia está teniendo una suerte inmensa porque la ruptura de su economía con la europea le va a salvar del hundimiento que va a provocar Europa, puesto que ya va a tener escasas relaciones con el viejo continente. Es decir, fíjate, es un periódico británico. ¿Quién lo dice? Y por supuesto, yo creo que lo que vamos es a una situación en la que tanto Rusia como Arabia Saudí, como otros productores, van a tender en general a mantener los precios altos. Mientras tanto, Fernando, pasamos de la cuestión en clave de petróleo a las sanciones. Se está ultimando ese octavo paquete de sanciones por parte de Europa. Lo que se prevé en un principio es que pueda incluir ese tope al precio del crudo ruso. ¿Cuáles serían las principales implicaciones? Porque una cosa es lo que plantea Europa, otra también la respuesta que pueda obtener y sobre todo cómo pueda enraizarse todavía más la cuestión energética. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? A ver, yo creo que las principales implicaciones para Europa especialmente es hacer más el ridículo. Quiero decir, mira que lo han hecho ya, pero vamos, de una manera estrepitosa. Como decía José Antonio Bizner, y lo explica muy bien, es decir, que no hay cárteles de compradores, es decir, hay cárteles de vendedores con el tema del petróleo. Y es que es así, es decir, el que vende o los que venden en formación de cuasi oligopolio y tal, pues son los que pueden determinar que baja, que sube, formando un cártel. Es decir, como es la OPEP. Es decir, esta tontería de topar los precios, es decir, es que no tiene el más mínimo sentido. Que vamos, que no va a pasar absolutamente nada, porque no están en condiciones de hacerlo. Es decir, alguien que necesita gas con locura, como es Europa, que incluso se hace trampas a sí mismo. No olvidemos que los alemanes, una de las razones, no la única ni la más importante, pero bueno, una de las razones por las que se bombardeó el Nord Stream, los dos, el 1 y el 2, fue porque los alemanes estaban haciendo trampas. Les estaban suministrando algo de gas
digamos, por debajo cuerda los rusos, a cambio de que los alemanes dieran poco y mal armamento a los ucranianos. Esto como que no gustaba mucho a los Estados Unidos y ha terminado bombardeándolo. Bueno, o destruyéndolo, que cada vez es más obvio y más claro. Entonces lo que nos encontramos aquí es que, ojo, como siempre, el motivo de todos los conflictos y de todas las guerras, o de casi todas, son el control de los recursos energéticos o de los recursos estratégicos, como son los recursos minerales, tierras raras, etcétera. Y ahí está la clave, lo demás es retórica. La cuestión es que aquí lo que estamos viendo es que el tiempo avanza, que después del referéndum ya no hay vuelta atrás, es decir, tú no puedes incorporar unas regiones de otro país a tu país y por lo tanto quedan anexionadas. Por cierto, la República Democrática Alemana también fue una anexión, es decir, a través de un referéndum. La República Federal Alemana se tragó a la República Democrática Alemana a través de un referéndum. Luego podemos hablar de la legitimidad o no, o sea, cuán democrático fue o cuán democrático no fue. Pero bueno, en cualquier caso, lo que tenemos es que hay no vuelta atrás y que se va a incrementar la guerra en Europa. Y además los polacos, que se están fortaleciendo cada vez más, quieren erigirse digamos, la potencia subordinada, pero potencia europea aglutinante, de alguna manera apadrinada por Estados Unidos. Y de ahí que Alemania esté pues, en caída libre. Yo creo que esto de estas nuevas medidas lo que es más una ficción, es teatro, hacer que parece que hacemos algo, porque ya no pueden hacer mucho más tampoco. Es decir, ¿qué van a hacer? Lo único que les queda es declarar la guerra a Rusia. Es que ya no tienen más cosas. De hecho, es que están participando ya en la guerra. No lo olvidemos, esto es muy importante. Somos, y eso lo dijo Lavrov, somos cobeligerantes. Otra cosa es que los rusos, por las razones que sea, ahora no les interese meterse en esos líos. Pero, por lo tanto, no somos considerados por los rusos como parte del enemigo, de los que están luchando. En algún momento dado, perfectamente, ahora que se hablan tanto, sin tener ni idea del Belgorod y de los torpedos Poseidón y estas cosas, en la que efectivamente los rusos son superiores a los norteamericanos, en este momento, no olvidemos, estamos considerados por los rusos como parte de los enemigos. Así que la gente se lo vaya pensando con los dirigentes de la Unión Europea. Es decir, que nos están llevando a la catástrofe. Yo cada vez lo tengo más claro. Es decir, hay que destruir a la Unión Europea, así de claro, para salvar Europa. Y Fernando, aparte de esta cuestión, también enfoco el proceso que se puede abrir ahora de adhesión de Ucrania a la OCDE. Lo último que conocemos es que hay intención de que se abra un diálogo para poder estudiar esa adhesión. De hecho, la OCDE ha decidido reconocer a Ucrania como posible país miembro. ¿Qué repercusión puede tener esto cuando hablamos del panorama que se puede abrir ahora en cuanto al conflicto bélico? ¿Puede tomárselo Rusia como una amenaza y tensionar todavía más la situación? ¿Llueve sobre el mojado? ¿Tiene algún tipo de repercusión real el hecho de que la OCDE ahora pueda abrir este proceso? ¿Qué escenario se abre para Ucrania ahora y para el conflicto? Pues ahí yo diría dos cosas. Es decir, primero, la OCDE o yo qué sé, o la Unión Intergaláctica del Sistema Solar pueden admitir a Ucrania. El problema está en que no sabemos cómo va a acabar esta guerra. Y te pongo un ejemplo. Es como si admitimos en cualquier organización internacional, a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial en el año 41. En el 45 Alemania no existía como país. Es decir, no sabemos si va a existir Ucrania, en el caso de que exista, cómo va a quedar. Quiero decir, esto es un brindis al sol. Pero bueno. Y aparte tenemos que la OCDE, es decir, ¿qué es la OCDE? Pues otra reliquia del pasado de la Guerra Fría. Algo que ya es inservible. Es decir, tenemos que hacernos a la idea de que todo lo que era más o menos servible o que se utilizó
en un periodo desde la Guerra Fría, en el siglo pasado, que termina con la desaparición de la Unión Soviética, ya no sirve, porque estaba pensado para otras situaciones y con una funcionalidad determinada que ahora no tiene sentido. La OCDE es como la OTAN, es como la Unión Europea, son reliquias del pasado, que cuanto antes desaparezcan, mejor. Vamos a ver, ¿está China en la OCDE? No. ¿Está la India en la OCDE? No. ¿Está Brasil en la OCDE? No. ¿De qué estamos hablando? De los mismos de siempre. Es decir, de los anglos con los europeos y alguno más. Es decir, más de lo mismo con distintas etiquetas. Esto realmente son reliquias del pasado que cuanto antes desaparezcan mejor, pero no sirven para nada. Bueno, sí, sirven para que unos cuantos estén en su dirección y ganen unos sueldazos impresionantes, y cuando Europa se hunda, pues algunos de ellos, de la von der Leyen o de Borrell o algunos más de estos, pues se vayan a la OCDE de altos cargos, bueno, y a seguir cobrando y a seguir viviendo. Mientras la Unión Europea, ya digo, se está hundiendo. Y esta gente nos está llevando al desastre más absoluto. Y cada vez hay más protestas, y ya estamos viendo en Alemania que sale gente diciendo no, queremos el Nord Stream 2, el Nord Stream 1. Eso hasta que lo volaron los americanos. Es decir, o cambiamos el chip y nos damos cuenta de que estamos en un mundo distinto y que estamos en una guerra mundial. Si se quiere, una guerra mundial híbrida. Estamos viendo ahora mismo cómo los norteamericanos están presionando para que se produzca una guerra entre Marruecos y Argelia. El Congreso norteamericano ha hecho, 27 congresistas en concreto, tanto de demócratas como republicanos, han mandado una carta al secretario de Estado, Blinken, para que tome medidas contra Argelia, porque Argelia es aliado de Rusia. Igual que está haciendo esto, está montando una revuelta, digamos, con los azeríes dentro de Irán y los kurdos en la zona que ocupan. Es decir, y eso solo por hablar de dos escenarios. Ahora mismo hay un enfrentamiento global entre Estados Unidos contra Rusia y contra China. Y esto, si se quiere, lo podemos llamar una guerra mundial híbrida, pero es una guerra mundial. Y esto no ha hecho más que empezar. Así que deberíamos ser conscientes de dónde estamos. Y que esta guerra la ha empezado Estados Unidos porque lo que está haciendo es beneficiarse de ella. Y solo te doy un dato más para no enrollarme. ¿Quién se beneficia de la globalización? Se ha beneficiado hasta ahora fundamentalmente Estados Unidos, en parte Europa también, y China, que era donde se iba la deslocalización, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo Estados Unidos para cargarse a China? Desglobalizar. Y esto no lo digo yo, lo dice Larry Fink, y lo dijo en marzo, que la globalización se había acabado, es decir, el jefe de BlackRock, el fondo de inversiones más grande del mundo. Es decir, porque eso hace más daño a China que a Estados Unidos actualmente. Estamos en una guerra, y eso a la gente, como no lo ve, como solo ve la guerra, digamos, tradicional en Ucrania, pues no termina de encajarlo. Pero sin ir más lejos, han echado de Mali a los franceses, los van a echar de Burkina Faso para sustituirlos por los rusos. Es decir, que se está peleando en todos los sitios. Y eso hay que asumirlo. Estamos en una guerra mundial. Se lo dice hasta el Papa. Fernando, me resulta muy difícil coger todos los titulares que nos vas dejando, pero voy a intentar resumirlos de esta forma. Europa va a hacer más el ridículo con un tope al precio ruso del petróleo. La Unión Europea debe desaparecer para que se salve Europa. La OCDE es como la OTAN y la Unión Europea, reliquias del pasado. Fernando, nosotros nos quedamos con esas claves y muchísimas gracias un día más por ofrecernos este análisis y acercarnos también otra visión distinta de qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta, y como siempre, encantado. Y nosotros aprovechamos, hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.